Amada iglesia, si en este tiempo tiene su Biblia, o mejor dicho, puede abrir su Biblia, aprender su Biblia, por favor, vamos a dirigirnos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y así dice la palabra del Señor. Voy a hacer lectura a la palabra. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban de ser salvos. En este tiempo, amada iglesia, vamos ahora a entrar a una parte muy importante que es la reflexión de la palabra del Señor. Y con ello también nos va a compartir la palabra de Dios nuestro amado pastor José Luis Juárez. Adelante, amado pastor. Gracias, Guillermito. Una vez más, gracias a Dios que podemos estar juntos en este tiempo, no solo de adoración. Si usted dispuso su corazón en los últimos 15 minutos, usted se habrá dado cuenta que inusualmente, a diferencia de muchos otros cultos, hemos tomado un tiempo un poquito más prolongado en esta etapa de adoración, porque necesitamos vaciar nuestro corazón para ser llenados de la presencia del Señor y de su palabra. Y antes de poder entrar en la escritura, voy a pedirle a mi esposita que me ayude a poder entregar el corazón, mente sobre todo, para que Dios nos dirija en este tiempo de comprensión de su palabra y allí en medio de sus tulipanes pueda orar con nosotros y pueda dirigirnos a presentar nuestra mente y dejarla ahí delante del Señor para que mientras Él va hablando podamos absorber todo lo más que podamos en esta mañana. ¿Correcto? Entonces vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por este tiempo previo, Señor, a poder escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que eres tú quien prepara nuestros corazones para poder entender delante de quién estamos y hacia quién vamos. Gracias, Señor, porque a través de las alabanzas hemos podido entender el propósito de poder rendir nuestras vidas a través de justamente de la adoración. Y mientras cantábamos, Señor, entendía un pasaje que tú le dijiste a María cuando te fue a buscar en la tumba. Y le dijiste que vaya a los hermanos, a sus hermanos. Ya no nos llamaste amigos, ya no nos llamaste discípulos, nos llamaste hermanos. Y le dijiste a María que ibas al Padre, a tu Padre y a nuestro Padre. Y es ahí la victoria, Señor, que tú realmente pusiste a través de la cruz y la resurrección, que has hecho posible que nosotros seamos llamados hijos del Altísimo. Y bajo esa dirección, bajo esa adopción, Señor, podemos entrar a tus atrios y a tu presencia con esa libertad. Gracias, Señor, porque tú eres el sacerdote que intercede por nosotros. Pero también, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que también presenta gemidos indecibles, Señor, por cada uno que cree en ti. Gracias, Padre, porque tenemos las puertas abiertas y el acceso, Señor, de conocer tu persona, tu carácter. Y nos permite, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti con libertad. Gracias porque tú abriste la puerta, Señor, para entrar en tu territorio y poder entenderte delante de quién estamos y a quién tenemos que adorar. Gracias, Señor, por cada canción entonada en esta mañana, Señor, que habla en sí, Señor, de rendir nuestras vidas delante de ti, de la verdad, Señor, que realmente, Señor, se produce en nuestras vidas, Señor, a través del conocimiento tuyo, porque tú nos mueves en tu verdad, Señor, y nos guías a través de tu Espíritu,
que conoce lo profundo de ti, Señor, y vas renovando nuestra vida. Permite que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para poder entender todo lo que tienes en esta mañana para nuestras vidas. Pero de verdad, Señor, no solamente queremos escucharla, sino llevarla y aplicarla a nuestro corazón. Porque cuando tú transformas nuestras vidas, Señor, despiertas un anhelo, Señor, de querer hacer tu voluntad. Estamos tan ansiosos, Señor, de poder, Señor, ser corregidos por ti. Tú nos has puesto en un camino de perfección, Señor. Es lo que dice tu palabra. Y queremos vivir, Señor, y caminar en ella, Señor, agradándote en todo momento. A través de las alabanzas, Señor, también había un punto en común, darte la gloria a ti, Señor. Y realmente es poder agradarte en todo lo que nos permitas hacer, ligados a tu palabra, ligados a tu verdad, Señor, en todo momento. Bendice al pastor Juárez, Señor, que tiene tu palabra. Permite, Señor, de que él hable con denuedo y autoridad, Señor, delante de ti y también para la iglesia. Bendice a nuestros hermanos, Señor. No sabemos qué carga tienen, pero hemos cantado y hemos leído, Señor, que tú conoces nuestros pensamientos. Y sabemos, Señor, que tú vas a suplir en esta mañana cada necesidad de la iglesia. Señor, lo presentamos delante de ti con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amor. Estamos volviéndonos a conectar con esta serie que empezamos hace 10 semanas atrás, aproximadamente 11 semanas atrás, la iglesia que Dios concibió y desea. Y nuestro tema, nuestro noveno tema en esta mañana, lo hemos titulado, o el Señor nos ha llevado a intitularlo, una iglesia que persevera en la palabra recibida. Una iglesia que persevera en la palabra recibida. Yo sé que algunos de ustedes van a revisarlo probablemente esta noche o mañana a través del audio o a través del YouTube, van a revisar el mensaje, pero yo le animaría, ¿no? Una cosa es comer el pan salidito del horno y usted le echa la mantequilla, qué delicioso es, ¿verdad? Y otra cosa es que ese mismo pan lo coma al día siguiente, le echa igual mantequilla, pero como que no sabe igual. Así es que yo le animo, no solo su Biblia, un buen cuaderno de notas, coma, mastique bien todo lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. Usted puede revisarlo en las siguientes horas, ¿sí? Para que vaya usted reafirmando decisiones que nos lleve a tomar en esta mañana. Bueno, creo que usted y yo, todos los cristianos en sentido general, voy a usar esta expresión, todos los cristianos en sentido general, tenemos personajes favoritos en las Escrituras, favoritas o favoritos en el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿no? Uno de mis personajes de ejemplo de perseverancia favorito para mí en el Antiguo Testamento siempre resalta ahí a un Noé, ¿no? No deja de sorprenderme y seguramente usted también la manera como asumió la responsabilidad cuando Dios le encargó construir el arca, ¿se acuerda, no? Recibe la comisión de parte del Señor y durante los próximos 100 años, algunos dicen 120 años, Noé tuvo que soportar críticas, burlas, sarcasmos, cuestionamientos, pero el hombre siguió, el arca se construyó y fue salvado, como le dijo Dios, él y toda su familia. Nadie le creyó durante 120 años. A nosotros nos cuesta perseverar en lo que Dios nos haya dicho en un par de semanas. Ya estamos tirando la toalla en el mes, ya estamos abandonando una oración que levantamos en un momento determinado o empezamos a obedecer algo que Dios nos mostró. En el Nuevo Testamento, definitivamente, no sé si a usted también, el apóstol Pablo resalta como un resorte delante de nuestros ojos, como un ejemplo de perseverancia. ¿Qué manera, qué vida para perseverante en la fe de Cristo Jesús? Creo que es el único que puede decir con autoridad a todo el mundo cristiano, si perseveramos, también reinaremos con él, como así le escribió a Timoteo. Si perseveramos, también reinaremos con él. Creo que es el único con la autoridad como para poder decir eso, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 9, usted ve su conversión y este hombre usted lo ve como Noé, ¿no? Siguió. Usted no ve casi ningún error que pudiera cometer Pablo. Y por cierto, en un contraste, si podríamos decir, en la Biblia hay también ejemplos de gente que no perseveró en la fe.
algunos hombres, algunas mujeres que renunciaron a perseverar y se dejaron llevar por su estilo de vida de pecado y la pérdida de comunión con el Señor. El caso de Judas es uno que resalta inmediatamente, ¿no? El caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, si usted bien recordará, esta pareja de esposos en pleno contexto de iglesia, algunos dicen que eran líderes dentro de la congregación, pero no supieron perseverar. Pero más allá de estos malos ejemplos, mis hermanos, el patrón general en la mayoría de los creyentes, gracias a Dios, queda claramente descrito en este pasaje que nuestro hermano Guillermo leyó del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 hacia adelante. Así que los que recibieron su palabra, se está refiriendo a esas más de 3,000 personas que escucharon el mensaje en Pentecostés y decidieron por Cristo Jesús. A ellos se está refiriendo el texto. Dice, recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entre otras cosas. Déjeme entrar en el mensaje de esta mañana, a este primer punto rápidamente, que es más que nada histórico, aunque la información histórica no transforma a nadie, pero nos sirve como una plataforma para entender el contexto. Y lo que yo quiero, iglesia, es que meterlos primero en el contexto y luego recibir la enseñanza transformadora que Dios tiene para nosotros. Este era el estilo de vida, según el libro de los Hechos, el estilo de vida de la iglesia primitiva. Y el siguiente esquemita que preparé para ustedes, de una manera, por cierto, resumida, nos va a ayudar a comprender esto de manera un poco más precisa. Empezamos en la mancha roja que tiene ahí en la base, al lado izquierdo. Según dice el versículo 41 que acabamos de leer, estos más de 3,000 personas, nace la iglesia, recibieron la palabra del Señor. Y después de recibirla, ¿qué ocurrió? Luego dice que se bautizaron, fueron bautizados. Eso nos muestra que se identificaron con Cristo. El bautismo nos identifica con Cristo. Luego el mismo versículo 41 dice que se añadieron allí como 3,000 personas y el verso 42 empieza a describir ciertas características. Dice que perseveraban en la doctrina. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles que recibieron. Ahora, porque perseveraban en la doctrina, y es decir, tenían que escuchar la doctrina y la obedecían, eso es perseverar, perseveraban en obediencia, iban entendiendo la voluntad del Señor, y porque iban entendiendo la voluntad del Señor, entonces ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La Biblia dice que hay que tener comunión, ok, ellos obedecían, perseveraban en el partimiento del pan. Las Escrituras dice que debemos celebrar la cena del Señor, bueno, obedezcamos. Perseveraban en eso, perseveraban en las oraciones. La Escritura dice que debemos tener una comunión íntima y conversión con el Señor. Bueno, practiquemos las oraciones. Perseveraban no solamente en las oraciones, perseveraban en la unidad. En la unidad, las Escrituras dicen que debemos ser celosos en guardar la unidad. Ok, cuidemos la unidad. Perseveraban en compartir, se hacía la necesidad de los demás, porque dice que vendían todo y lo repartían según la necesidad de cada uno, el verso 45. Perseveraban en compartir y saciar esa necesidad. ¿Por qué? Porque la Escritura se los mostraba. Perseveraban en el partimiento del pan en las casas. Y eso significa, participaban en la dinámica celular. ¿Por qué? Porque la Escritura se los mostraba, ¿no? Perseveraban en la vida de adoración a Dios, ¿no? El versículo 47, alabando a Dios, dice. Vivían glorificando a Dios en toda su manera de vivir. Este era el estilo de vida de la iglesia primitiva. En el primer siglo los cristianos empezaron su sistema de vida como iglesia, perseverando en todo esto, porque la Escritura se los mostraba que debía ser así. Sí, este era el estilo de vida, pero fíjense, necesitamos recordar cuáles eran las condiciones en las cuales ellos vivían este estilo de vida. ¿Cuáles eran esas condiciones en las cuales ellos desempeñaban su fe en Cristo Jesús? Debemos recordar, mis queridos hermanos, que cuando la iglesia nace en Pentecostés, estamos Hechos 2, pleno desarrollo del Pentecostés, empezó a vivir ese nuevo estilo de vida. No fue en las mejores condiciones que imaginamos, ni las más óptimas condiciones, ni sociales, ni políticas, ni espirituales. Y es que siempre ha sido así, mis hermanos, y siempre, les recuerdo, va a seguir siendo así.
Dios, mire, Dios no pone un colchón cómodo, no pone un colchón bien mullido, no pone un colchón ortopédico a su iglesia, ni a ninguno de sus hijos y sus hijas. Necesito recordarle esto. Y Dios no nos libra ni del sufrimiento, ni del dolor, ni las vicisitudes. Dios no nos pone un colchón, por eso digo. Si bien recordamos, las autoridades políticas y religiosas de ese tiempo empiezan a ver al cristianismo de una manera diferente, obviamente. No aplaudieron. Nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos simpatizaban con los del camino, como se les llamaban a los cristianos al inicio, los del camino, ¿no? ¿Por qué los caminos? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, nosotros seguimos ese camino, a esos son los del camino, ¿no? Prueba de esto era que crucificaron al líder principal, a Cristo, ¿no? Y lo mataron en la cruz. No veían con buenos ojos ni a Cristo, ni su doctrina, y menos veían con buenos ojos a todos sus seguidores, es decir, sus discípulos. No eran las mejores condiciones en las que nace la iglesia y en la que empieza a desarrollar todo lo que hemos leído en el esquema anterior que nos muestra el libro de los Hechos. No era fácil llevar ese sistema de vida en ese contexto de rechazo. Y en la cronología del libro de los Hechos podemos comprobar esto. En la siguiente vista, esto nos va a ayudar a comprender esa pequeña cronología. Por ejemplo, Hechos capítulo 3 y capítulo 4, usted se dará cuenta que apenas los líderes cristianos como Pedro y Juan empiezan a vivir y actuar como Jesús, ¿no es cierto? Entonces los religiosos actúan inmediatamente contra ellos y los encarcelan. Lo que vemos en los capítulos es a Juan y a Pedro encarcelados, su primer encarcelamiento. Usted avanza en el relato bíblico, Hechos capítulo 5, mientras más la iglesia empieza a vivir como Jesús, amando a Dios y amando a su prójimo, haciendo el bien, ¿no?, al prójimo, las persecuciones no se hacen esperar sobre la vida de ellos. Nuevamente usted ve a Pedro y a Juan otra vez en la cárcel. Como diríamos en buen criollo, ¿no? Ya se volvieron caserito de las cárceles, ¿no? Usted avanza en el relato de Hechos, capítulo 6, capítulo 7, el arresto y el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Nos muestra que el estilo de vida cristiano, mis hermanos, ya no solamente incomodaba a esa generación de religiosos del tiempo de los apóstoles, sino que del rechazo emocional pasaron a la acción, llegaron a odiar tanto que pensaron que asesinando a los que seguían el cristianismo iban a hacer desaparecer al cristianismo. Luego usted va a Hechos capítulo 8 y usted encuentra a Saulo de Tarso que inicia una persecución particular y empieza a encarcelar a muchos cristianos y empieza a consentir la muerte de muchos de ellos. Usted avanza en el relato de Hechos capítulo 12 y usted va a encontrar al rey Herodes que ya inicia una persecución particular, una de las persecuciones más severas, asesinando más cristianos, y eso se extiende los siguientes 4 siglos, mis hermanos. La siguiente esquema le va a ayudar a poder ver esto rápidamente, ¿no? Las persecuciones que sufrió la iglesia los primeros 4 siglos de su historia. No tengo tiempo para detallar esto, es solamente historia que usted la puede corroborar, ¿no? En el año 64, justamente hacía referencia a Nerón, empieza acusando del incendio de Roma. ¿Recuerda usted a los cristianos? Ahí empieza una persecución severa y se va extendiendo a través de los siguientes emperadores romanos, como Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Máximo, Decio, Valeriano, Diocleciano, hasta el año 303-305. Y aquí no estoy considerando al último de los emperadores romanos, Julius, y esta persecución se extendió media década más. Entonces, uno puede ver en la historia que esto no se detuvo. No la tuvieron fácil. El contexto en el que empezó la iglesia cristiana y se desarrolló fue este contexto, mis hermanos. No fue un colchón mullido. En estas condiciones de vida, la iglesia fue experimentando el dolor, la aflicción, en medio del mandato que le dio el Señor de ser sal y luz del mundo. Tuvieron que soportar todo esto. De esta manera se inicia la larga data de mártires de la fe cristiana, cuya sangre fue la semilla para que la iglesia siguiera en ese tiempo un ejemplo de entrega, un ejemplo de consagración, un ejemplo de perseverancia en la fe no fingida. Pero no terminó en el siglo III ese sufrimiento.
Hermanos, aún continúa. Miren, se dice que en el siglo XX se han asesinado a por lo menos 45.5 millones de personas que profesaron su cristianismo. Hermanos, no estamos hablando de 10, 15 creyentes asesinados, estamos hablando durante todo el siglo XX, 45.5 millones de personas en todo el mundo por declarar su fe en Cristo. Hoy en día, usted sabe, o si no sabe, existen países en los cuales no es bien visto el cristianismo. Está vetado a abrir iglesias, construir templos cristianos. Por ejemplo, entre esos países está Egipto, está Marruecos, está Nigeria, está Kenia, está la República Centroafricana, en Asia, en países como Pakistán, Indonesia, regiones de la India como Laos y hasta Arabia Saudita, donde la fe cristiana está prohibida, no es bien vista. El día de hoy estamos hablando del pleno siglo XX, pero también sabemos por la historia de la iglesia en los primeros siglos que los creyentes, a pesar de este contexto de persecución mortal, por cierto, no dejaron de seguir practicando todo lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, hace un instante. No dejaron de hacerlo. Subterráneamente perseveraron en la comunión unos con otros. Subterráneamente perseveraron en las oraciones, en la unidad, en el compartir el pan, en compartir lo que tenían con los necesitados, en la dinámica celular, aún en el templo subterráneo. Si eso lo traemos y lo contextualizamos en nuestros días, hoy día, en este tiempo, la iglesia vive en un contexto similar, mis hermanos. Le hago un recuento y la lista siguiente le va a ayudar a comprender esto. Vivimos en medio de una pandemia mundial, ¿sí o no? Convivimos con la muerte lado a lado, día a día, ¿sí o no? No somos bien vistos por las autoridades políticas, sociales, ni tampoco por la llamada religión oficial del país. Somos sutilmente cuestionados por el mensaje que predicamos y enseñamos. Somos vistos como un ente retrógrada que frena el desarrollo psicosocial de la gente, que frena el avance del desarrollo moderno, que daña la mente de la gente con los principios bíblicos de santidad, integridad, pureza. Eso es increíble, que la gente vea como algo nocivo. No, ¿cómo van a predicar la santidad? ¿Cómo le vas a predicar a las jovencitas que no tengan relaciones hasta el matrimonio? Estás atentando contra el desarrollo psicosocial de las personas. Es una locura lo que la gente dice y piensa y la manera como ven el mensaje que predicamos. ¿Es nociva la integridad? ¿Es nociva la pureza? ¿Es nociva la santidad? Para un mundo sin Dios, definitivamente que sí. Somos vistos y tratados como entes que coaccionamos la libertad de pensamiento y de conducta de la gente. Así nos ve el mundo. Así nos ve esta sociedad. Y todo esto nos lleva, mis hermanos, a la siguiente conclusión. Tanto la iglesia primitiva como la iglesia actual, ambas se hallan en el mismo contexto de menosprecio, de cuestionamiento y de persecución. Aquel preanuncio profético que hacía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, aún antes de que naciera la iglesia, ustedes recordarán, Jesús les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Fue tan cierto para los cristianos del primer siglo como para los cristianos de hoy en día. Es cierto lo que el Señor dijo. Sin embargo, mis hermanos, la segunda parte de esta frase mencionada por Jesús a sus discípulos, al parecer, establece una diferencia sustancial en realidad, yo diría una amplia diferencia entre los cristianos del primer siglo y los cristianos de este siglo presente. Revisemos, por favor, unos instantes lo que Jesús dijo exactamente allí en Juan capítulo 16, versículo 33 a sus discípulos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, agregó, pero confiad, le dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Ahí viene la frase de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando Jesús dijo esto, no lo hizo de manera aislada. Es decir,
Esta frase era la conclusión de una serie de enseñanzas fundamentales que él les dio. Si usted en su Biblia, por favor, se ubica ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, es la conclusión de algo que ha estado enseñando el Señor, y luego de dar esta conclusión, entre el capítulo 17, Jesús lanza esa tremenda oración y ora por sus discípulos. Él ora por sus discípulos. Entonces no fue algo aislado que dijo, confíen, yo voy a vencer al mundo, ¿no? Van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No lo dijo por decir, no lo dijo por rellenar algo, lo dijo como una poderosa conclusión a una secuencia de enseñanzas fundamentales sumamente importantes y que el mundo cristiano creo que ha olvidado. Sustancialmente creo que ha olvidado. ¿Se ha dado cuenta que el Señor en este versículo dice, estas cosas os he hablado? Sigo en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A cuáles cosas se refiere el Señor? Las que Jesús empezó a enseñar, obviamente. Usted empieza a retroceder en los versículos y va a tener que retroceder y preguntarse, ¿dónde empezó esta conversación que tuvo con los discípulos? Y fue una conversación pedagógica, por cierto. ¿Dónde empezó? Usted va a tener que retroceder hasta el capítulo 14. Ahí empieza la conversación pedagógica que Dios tiene con los discípulos. Y a partir de ese capítulo empieza a establecer una serie de fundamentos para sus discípulos, para luego decirles que van a tener aflicción, pero que confiaran porque el Señor ha vencido. Y luego ora por ellos. Ahora, ¿qué les dijo? ¿Qué les enseñó anticipadamente para que ellos llegaran a confiar verdaderamente? Este fundamento poderoso tenemos que revisarlo, por lo menos de una manera general. Así que yo le voy a hacer un resumen, un modesto resumen desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Voy a extraer frases que dijo el Señor y usted se va a dar cuenta la secuencia del tremendo fundamento. Es como el Señor estuviera poniendo una tremenda piedra como fundamento y decirles, sobre esta piedra pueden pararse y van a estar seguros. Van a venir tormentas, vendavales, aflicciones, pero confíen, esta roca los va a sostener. Porque esta roca soy yo y yo he vencido a todos estos vendavales. Es algo parecido que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuáles son las poderosas enseñanzas que puso como un fundamento el Señor? Síganme con cuidado. Estoy en el capítulo 14 de Juan. Espero que no se pierda ahí en su Biblia. Capítulo 14. Es como una roca, ¿no? Fíjese, dice ahí en los primeros 7 versículos, donde yo estoy, ustedes también van a estar, les dice el Señor. Mira, le está hablando a sus discípulos. Donde yo estoy, está hablando de su lugar de origen, donde yo estoy, ustedes también estarán. ¿Qué tal promesa de Dios? Luego, en versículo 9, si usted se fija, el capítulo 14, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Hemos llegado a conocer al Padre a través de Jesús. Esa es la impresión de los discípulos. Ve usted el versículo 12. Jesús agrega y dice, si creen en mis obras, ustedes serán mayores. Oh, qué empoderamiento que les está dando a los discípulos, les está anticipando lo que van a ser capaces de hacer, en Él, por supuesto. Revise usted el versículo 18, Jesús le dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver en la persona del Espíritu Santo con ustedes. No se van a quedar huérfanos, no se preocupen. Qué seguridad, qué esperanza que les estaba dando. Versículo 15, guarden mis mandamientos. Qué gran mandato que tenía que recordarles. No se olviden de guardar mis mandamientos. Son susceptibles a perderlos, guarden mis mandamientos. Ese es el sustento de todo, en realidad. Esa es la médula de todo. Revise usted el versículo 26. Jesús le dice, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, no van a estar no solo huérfanos, hay alguien que los va a guiar. Entra al capítulo 15, versículo 7. Jesús le dice, deben permanecer en mí y en mi palabra. Deben permanecer en mí y en mi palabra. Versículo 12 de este capítulo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Otra vez, el fundamento es que permanezcan en mi palabra, dice que se amen, porque esto mantiene la unidad. Mire lo que le está diciendo el Señor. Versículo 18, en el mundo los va a aborrecer, como lo ha hecho conmigo. Entonces, espérense eso. Ya les estaba pronunciando este asunto. Versículo 20, acuérdense de la palabra que les dije. Otra vez regrese a ese punto. No se olviden lo que les he enseñado. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Capítulo 16, ya versículo 13, Jesús agrega, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. No se preocupen, van a tener una guía, alguien que los oriente.
Versículo 16, me volverán a ver y su tristeza se volverá en gozo. Yo me voy a ir, pero voy a regresar. Todo esto, versículo 33, todo esto les he hablado para que en mí tengan paz. Aunque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, les dice el Señor. Por eso les he dicho todo esto. Miren el tremendo fundamento, mis hermanos, no solo para ellos, nosotros podemos descansar en esto. Miren lo que el Señor ya nos ha dado. Él garantizó estar con nosotros, ¿no? Él nos ha prometido que podemos hacer cosas poderosas en el nombre de Él y por la mano de Él. Debemos guardar sus mandamientos, debemos dejar que su espíritu nos guíe, debemos permanecer en su palabra, debemos obedecerle y mantener la unidad a través del amor. Aunque el mundo nos aborrezca, ¿no? Debemos recordar su palabra y dejar que su espíritu nos guíe hacia toda verdad, creyendo que Él va a volver por nosotros y nuestra tristeza se cambiará en gozo porque no estamos desamparados, no nos va a dejar huérfanos. Tremendas promesas, mis hermanos. Entonces, eso de ¿dónde estás, Señor? Ay, Señor, ay, ¿por qué me has abandonado? No es cierto, no es verdad. El Señor no nos ha abandonado en ningún momento. Él está comprometido con nosotros. Fíjese este tremendo fundamento. Y estas cosas les habló a ellos y nos habla a nosotros para que tengamos en Él paz. Aunque sigamos teniendo aflicción en el mundo, confiemos, esta palabra es clave. Póngale un gran círculo a esa palabra. Confíen, yo he vencido al mundo. Confíen. Los discípulos, mis hermanos, debían confiar en la palabra de Jesús. Pasada la muerte del Señor y la resurrección de Cristo y su ascensión, los discípulos tuvieron que tomar la decisión de confiar en lo que Cristo les había enseñado y les dijo. Y digo bien, mis hermanos, tuvieron que decidir. Eso no es que les cayó como un rayo y de pronto confiaron todos. No, tuvieron que tomar una decisión. Dios nos ha dado libre albedrío para eso. Cada discípulo tuvo que tomar la decisión de creer todo lo que el Señor les había mencionado y tuvieron que recibir el poder de lo alto para terminar de confiar en las enseñanzas de Jesús. Escúcheme, qué necesario es el poder de lo alto para confiar. No es un asunto solamente de, a partir de hoy voy a confiar en ti, Señor. No, necesitamos un poder divino. Para eso está el Espíritu Santo, ya que recordaremos. Fíjese por qué digo que es tan importante la recepción del poder de lo alto, porque el testimonio de Mateo capítulo 28, versículo 17, es crudo, hermanos. Minutos antes de ascender el Señor, ya está para volver a su gloria. Los discípulos se acercan. Y digo, es crudo el testimonio de Mateo 28, 17, porque dice, se acercan los 11 y dice, algunos de ellos dudaban. ¿De qué dudaban? 3 años conviviendo con el Señor, escuchando sana doctrina, siendo edificados. Se supone que estaban llenos de la palabra del Señor. ¿Qué les pasó a algunos de estos para que dudaran? Ahí está la naturaleza nuestra reflejada. Qué importante es que consideremos el poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo para esta decisión de confiar en el Señor. Dígame que si esa palabra no se ha vuelto clave para nosotros, la iglesia en estos tiempos, ¿quién confía en el Señor? ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Me refiero a los creyentes. ¿Usted realmente puede decir que confía en el Señor? ¿Confía en lo que Él ha prometido? ¿Confía en lo que Él le dice cada mañana? Si usted confía en lo que le dice cada mañana, entonces ¿por qué termina haciendo otra cosa durante el día? ¿Ha pensado en eso? ¿Y por qué algunos de ustedes se sienten frustrados de que empiezo bien como en mi devocional en la mañana y me va mal todo el resto del día? ¿Por qué le fue mal? ¿O no está entendiendo lo que Dios está haciendo a través de ese dolor, a través de esa circunstancia? Porque no comprendió lo que le dijo al inicio el Señor. Probablemente. Entonces nos está fallando la confianza en el Señor, hermanos. Terminamos por confiar en nosotros. El jueves estuvimos con un tremendo estudio en el Salmo 119, la 6ª estrofa nos mostraba un camino de cómo confiar en el Señor, cómo aumentar eso. Escuche, regreso al relato de Hechos. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés y transforma por completo las mentes de la gente, de los discípulos y de toda la gente que se entregó y que creyó en el mensaje. Al punto, mis hermanos, y estas son reales conversiones, la que nos muestra el libro de los Hechos, ¿no? Viene el Espíritu Santo y transforma la mente de ellos al punto de confiar tanto en el mensaje del Evangelio que habían recibido que ellos salen a predicar ese mensaje. ¿Por qué salir a predicar un mensaje el cual tengo dudas o no confío?
Tuvieron que ser empoderados por el Espíritu Santo y ser transformados por el Espíritu Santo para que esa palabra recibida pueda ser confiable para ellos y salir y predicar ese mismo mensaje. Y posteriormente debían enseñar la doctrina recibida de Jesús a los siguientes discípulos. Hermanos míos, Hechos es claro, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, y la iglesia de Antioquía, la segunda gran iglesia que se fundó, fueron adoctrinadas en base a este principio medular. ¿Cuál? Confiar en la palabra del Señor. Confiar en la palabra del Señor. Todo lo que Él ha enseñado debe ser, lo que Jesús ha enseñado, debe ser el fundamento de vida de todos los creyentes. Por eso Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, Mateo 28:20. Ese debe ser el fundamento de la vida de todos los discípulos de Cristo. Y aquí está la gran diferencia, mis hermanos. Por favor, anote con mucho cuidado esto. Aquí está la gran diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia de hoy, la que vivimos nosotros. La iglesia del primer siglo confiaba en la palabra y por eso la vivía, por eso perseveraba en obedecerla y en enseñarla. La iglesia de hoy oye la palabra, le gusta oír la palabra, pero no persevera en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no persevera en esa palabra? Sencillo, hermanos, porque no confía en la fuente de esa palabra. En otras palabras, no confía en la persona de Cristo, que Él es la fuente de la palabra. No confía en Dios. La respuesta podrá ser muy simple y muy sencilla. Real, por supuesto. Real, por supuesto, porque nos deleitamos en oír, pero no perseveramos en su obediencia, porque no terminamos por confiar. Recibo esta palabra, me gusta, sí es buena, pero yo tengo mi plan B, pero yo tengo mi plan C, pero yo tengo, es que yo lo hago así, esa frase que es clásica en medio de nosotros, yo lo hago así, o siempre lo hemos hecho así. Es una tremenda ofensa a lo que Dios ha dicho, porque estamos poniendo por encima de la autoridad de la palabra nuestros propios pensamientos. Entonces, mire con cuidado, por favor, lo que acabamos de ver en todo el relato bíblico que acabo de hacer, porque estas eran las condiciones, este es el contexto que le estaba hablando en que la fe de los creyentes se desarrolló, contexto de persecución, de rechazo, pero había un estado de confianza, producto de lo que Dios mismo puso en sus corazones para perseverar en la palabra del Señor. Ahora, esto nos lleva al tercer punto del mensaje. Estos eran los problemas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar y que nosotros el día de hoy estamos enfrentando los mismos problemas. Espero que a usted le quede en claro, como a mí me ha quedado en claro hasta aquí, a las alturas de este mensaje. Hay dos cosas que me quedan en claro y espero que usted también. Y es que, ¿cuáles son esas dos cosas? Que Jesús les enseñó y les mandó a sus discípulos que vivan siendo sal de la tierra, que vivan siendo luz del mundo, que vayan y prediquen el reino de los cielos que se ha acercado y que se arrepientan de su vida de pecado. Les mandó que mientras vayan, hagan discípulos en todas las etnias, que los bauticen, que les enseñen todas las cosas que el Señor había mandado. Y Él prometió, y yo voy a estar con ustedes. No. Me queda claro que lo que el Señor les mandó a sus discípulos, los discípulos fueron inmensamente desafiados a vencer dos grandes impedimentos, que hoy son también los nuestros. Escucharon la palabra de Dios, escucharon el mandato de Cristo, pero se enfrentaban a dos grandes impedimentos. Número uno, confiar en Cristo y su palabra. Y número dos, perseverar en la palabra que habían recibido. Los discípulos del primer siglo obedecieron esto, enfrentaron bien estos dos grandes impedimentos. Fíjese, luego de Pentecostés, vemos que toda la palabra recibida del Señor fue puesta en obra. Es decir, obedecieron. ¿Por qué? Porque confiaron en las palabras de Cristo. El libro de los Hechos lo expresa de la manera como hemos leído, ¿no? Y vuelvo a regresar a Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, verso 42, perseveraban en la doctrina. Los que recibieron su palabra
perseverado en la doctrina. Entonces, eso nos muestra que sí lo hicieron. Es decir, remontaron estos dos problemas, terminaron confiando, decidieron confiar en la palabra que habían recibido del Señor y perseveraron en obediencia a esa palabra que habían recibido. O sea, superaron los dos problemas en realidad. Por eso es que los vemos durante 4 siglos, los perseguían, los mataban, los quemaban vivos, los usaban como objeto de diversión los emperadores romanos. ¿Y por qué la iglesia seguía creciendo y ellos se iban haciendo más fuertes en su fe? ¿Y por qué nunca pudieron hacer desaparecer la iglesia cristiana? Porque ellos terminaron confiando en el Señor y terminaron perseverando en la palabra. ¿Qué ocurrió después del siglo IV? Esa es toda una larga historia también, mis hermanos, porque empieza ya los movimientos religiosos, empiezan los movimientos monásticos mucho más adelante, se va perdiendo la confianza en el Señor y se va perdiendo perseverancia en la palabra. Y esa es nuestra triste historia. Hasta ahora arrastramos 2 problemas no resueltos. Si nosotros, mis hermanos, piensen conmigo, por favor, si nosotros hemos recibido lo mismo que recibieron los creyentes del siglo I, es decir, hemos recibido la palabra revelada, igual que ellos, hemos recibido el Espíritu Santo, que ellos también lo recibieron. Entonces, si hemos recibido lo mismo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué tenemos tantos problemas en confiar en la palabra y en vivirla fielmente? Anótese bien esa pregunta para usted, ¿no? ¿Por qué, si nosotros hemos recibido lo mismo de la iglesia primitiva, si Esteban recibió lo mismo que usted y yo, ¿por qué Esteban fue más valiente en la proclamación de la palabra y en la defensa de la palabra? ¿Por qué fue más valiente? ¿Por qué el apóstol Pablo, que recibió lo mismo que nosotros, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, por qué fue un hombre perseverante de principio a fin? ¿Y por qué no podemos serlo nosotros, mis hermanos? Si nosotros hemos recibido lo mismo, aquí hay un doble problema que debemos resolver. Y aquí entro al corazón del mensaje. Espero me esté siguiendo con mucha atención, ¿no? Hay un doble problema que debemos resolver. Empiezo por el primer problema. Problema número 1, mis hermanos. Confianza en la persona de Cristo para confiar en su palabra. Fallamos en esto. Confiar en la persona de Cristo para confiar en su palabra. No confío en la persona de Cristo, no voy a confiar en su palabra. ¿Y por qué no confío en Cristo? Porque no lo conozco. Este es todo un problema de fondo, hermanos míos. Antes de explicar, un principio de vida, mis hermanos, y lo pongo por escrito, hay un principio de vida. ¿Qué dice este principio de vida? Para recibir la palabra de alguien, hermanos, para recibir la palabra de alguien, uno debe confiar en el que está hablando. Ahí lo tiene. Para recibir la palabra de alguien, uno debe confiar en el que le está hablando. Y para confiar en esa persona que le está hablando, se le debe conocer bien. Es un principio de vida. Entonces pregunto, hermanos, ¿cómo es que aumenta nuestra confianza en el Señor, nuestro Dios? ¿Cómo es que podemos aumentar nuestra confianza en el Señor? Sencillo, hermanos, de acuerdo a ese principio de vida, invirtiendo tiempo para conocerle. Y se ha dado cuenta que ahora, qué curioso, con todo este problema pandémico, la gente ya no tiene tiempo, hermanos. Están abarrotados con los trabajos por línea, están abarrotados en sus trabajos presenciales. La gente llega matada, casi arrastrándose, sube al tren eléctrico, al bus, llega a su casa, no quiere saber nada de volver a entrar a la pantalla, de entrar a una clase, de estudiar, a la oración. No, estoy cansado. Nadie tiene tiempo ahora. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, ya no estamos invirtiendo tiempo en conocer al Señor. Y eso tiene graves consecuencias. Por favor, anótelo con cuidado. Tiene graves consecuencias a la larga. Al inicio quizás usted no se percata. No, si estoy bien, yo en cualquier momento entro al culto, en cualquier momento regreso a la oración, en cualquier momento puedo volver a estudiar la palabra. No, hermano, no se equivoque. Debe haber una constancia. La perseverancia marca la diferencia entre uno y otro cristiano. No se engañe usted mismo, usted misma. ¿Cómo es que aumenta nuestra confianza en el Señor? Invirtiendo tiempo para conocerlo. Reflexione, por favor, en los siguientes minutos conmigo. Reflexione, por favor. ¿Por qué Dios llevó a la nación de Israel al desierto cuando la sacó de la esclavitud en Egipto?
¿Por qué meterla 40 años a esta nación al desierto? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Esta es la respuesta. Para que este pueblo conociera al Señor ya que no lo conocía. Recuerde usted, 4 generaciones en esclavitud perdieron de vista a Dios hasta que se aparece Moisés y ellos que han estado clamando, los más viejos creo yo, que han ido recibiendo así de pedazos la historia, pero la gran mayoría no conocía a Dios. Todas las dudas que ponen en el proceso de las plagas y durante el desierto muestran que no conocían a Dios. Pero mire, durante esos 40 años, quiero rescatar esto que es riquísimo, hermanos, es riquísimo. Durante esos 40 años en el desierto, sin nada que los distraiga, porque tú miras para todo lado. ¿Qué hay en el desierto? Arena, 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 arena. No ves otra cosa. Para que no se distraiga, lo lleva al desierto. Durante esos 40 años, sin nada que los distraiga en el desierto, Dios se dio a conocer a esta nación. Y se dio a conocer. La siguiente vista nos va a ayudar a ver solamente, y esto es algo resumido, por cierto, mis hermanos. Dios en esos 40 años se dio a conocer como un padre sensible al clamor de sus hijos. Ellos clamaron y Dios respondió. Se dio a conocer como un padre todopoderoso cuando a través de las plagas reconvino el corazón de los de Egipto y del faraón en manera especial. Se mostró como un padre libertador cuando los sacó de Egipto contra todo pronóstico. Se mostró como un padre protector durante el cruce del Mar Rojo y su tránsito por el desierto. Mostró cómo los estaba cuidando. Se mostró como un padre guía a través de la columna de humo, recuerden, el día y de la columna de fuego en la noche. Se mostró como un padre proveedor. Maná todos los días, carne, agua. El Señor fue proveedor. Se mostró como un padre celoso. La entrega de los mandamientos en el monte Sinaí y la exhortación a obedecerlos, empezando por solamente adórenme a mí. Se mostró como un padre justo, castigando a los idólatras, subversivos, a los rebeldes, a los desobedientes. Eso fue clarísimo durante 40 años. Se mostró como un padre paciente. 40 años soportando sus afrentas, quejas y lloriqueos de este pueblo que no entendía, porque no lo conocía. No aprovechó Israel esos 40 años. Si no se ha percatado aún, mis hermanos, Dios a través de esta pandemia, y estoy contextualizando esto para que lo veamos más de cerca, Dios a través de esta pandemia mundial nos ha llevado a ese mismo desierto. Con el mismo propósito, si usted no se ha dado cuenta. Y se ha mostrado hasta aquí como un buen padre. ¿Para qué? Para que lo conozcamos mucho más de lo que creemos conocerlo. O si no, mis hermanos queridos, ¿quién cree usted que ha oído cada oración suya y ha respondido en su debido momento? ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién cree que ha puesto un límite al coronavirus o a otras enfermedades, guardando así su familia o su persona en particular? ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién cree que lo está protegiendo en sus salidas y en sus entradas cuando va al trabajo, al mercado, a comprar? ¿Quién cree que hace eso? ¿Quién cree que le ha provisto para todas y cada una de las necesidades para que no le falte a su mesa? ¿Quién cree que le sigue soportando en sus desordenadas decisiones y aún en sus afrentas y aún en las vueltas de espaldas a Dios? ¿Quién cree que lo soporta tanto? Iglesia, iglesia. ¿Acaso no ve usted la mano poderosa de nuestro Dios en todo lo que acontece diariamente alrededor de nuestras vidas? Aprendamos, mis hermanos, a verlo en todo lo que acontece en nuestras vidas. Aprendamos a conocerlo y aprendamos a comprobar que su palabra es verdad. Y si Él es capaz de sostener nuestras vidas de esta manera, ¿no es acaso un buen padre? Dígame, ¿no es acaso un padre confiable? Yo le decía hace un instante, Israel no aprovechó esos 40 años en el desierto. Escuche, por favor, con cuidado, que esto se puede aplicar a nosotros en estos tiempos. Si Dios está usando esto como cual Israel en el desierto, Israel no aprovechó en 40 años cada circunstancia que pasó para conocer mejor y más a este precioso Padre. Sus sentidos de esta nación de Israel no veían a Dios en todo lo que vivían. Su corazón no aprendió a confiar por eso en Él. Perdieron la oportunidad de conocerlo y de amarlo. Es por eso que todo lo que Dios les habló, todos sus mandamientos, las leyes, los preceptos que Dios les fue entregando,
fueron palabras que les pesaron demasiado sobre sus mentes. No la podían llevar. Por eso se quejaban constantemente, les costaba obedecer. ¿Por qué? Porque Dios decía algo y habla nomás, Señor. O Dios, hoy tengo que hablar con ustedes. Ok, se paraban delante de su tienda. Ok, habla a Dios. ¡Pah! Le apagaban la cámara. Así de frío, hermano. Le apagaban la cámara, ya habla nomás. Sí, ok. Y luego hacían lo que ellos querían. En realidad no les importaba, no le pusieron atención a Dios. ¿Cómo iban a conocer a Dios así? Nunca, hermanos. Toda esa generación murió en el desierto, recuérdenlo, porque no aprovecharon el tiempo para conocer a Dios. Me pregunto si estamos nosotros en estos 8 meses, realmente hemos conocido mejor a nuestro Padre Celestial, aprovechado el tiempo, o está en sus correteaderas de ir, venir al trabajo cansado, dormir, comer, regresar otra vez al trabajo. Si ha regresado a todos esos trajines y no está dedicando tiempo para conocer al Señor, está desperdiciando su vida en este desierto. He aquí otro principio de vida, por favor, y lo pongo por escrito. La vida de perseverancia, no olvide, por favor, la vida de perseverancia para el discípulo de Cristo está basada en nuestra confianza en Dios, en su persona. Eso nos hará abrazar esa palabra y obedecerla, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. Ahí está el fundamento de la perseverancia, hermanos. Entonces, decía hace un instante, analizando un poco este punto, le dije, reflexione conmigo, ¿no? Estos problemas que enfrentaron. El primero, la confianza en la persona de Cristo para confiar en su palabra. Necesitamos tiempo para llegar a conocer a Dios. Entonces sus palabras serán confiables para nosotros. Pero eso solo es el primer problema, les decía, similar al que enfrentamos hoy. Nuestro segundo problema es la perseverancia en la palabra recibida. La perseverancia en la palabra recibida, ¿no? Podemos recibir la palabra felices, pero no perseverar en ella. Este es un gran problema, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42, regreso a este texto y reflexionemos un poco mejor en este texto. La palabra perseverar aquí es la palabra en el griego proskartereo. Proskartereo significa ser constante sin cambio. Por lo tanto, si debemos ser constantes sin ningún cambio, eso significa fidelidad. Ser perseverante con una persona o cosa. Mantenerse firme en lo que se está haciendo. Es como habitar en ese lugar. Como usar un sinónimo, es habitar en ese lugar. Permanecer y ser constante es como habitar en ese lugar, quedarme a vivir en ese lugar. Así que, mis hermanos, cuando Hechos 2:42 dice que los que recibieron la palabra perseveraban en ella, quiere decir que quiere decir que la iglesia se mantenía en el ejercicio de la palabra, la obediencia, y la vivía, era un estilo de vida para ellos, era el fundamento de su conducta de manera permanente, no de manera aislada en algunos momentos y otros no. No, se mantuvieron en el ejercicio, perseveraban en la palabra, se mantenían en el ejercicio. No decayó eso, se mantuvieron en el ejercicio. Eso significa, nuestro Señor Jesucristo usó el mismo término en Juan capítulo 15. Y quiero que los siguientes minutos me acompañen. Estamos ya en la médula del mensaje. Por favor, ubíquese en Juan capítulo 15, porque es un capítulo clave. Yo creo que hay acá una secuencia, no digo hay un mensaje oculto, sino es como una guía de parte del Señor a sus discípulos, por ende a nosotros. Jesús utiliza el término perseverar en Juan capítulo 15, aunque no lo leemos como perseverar, lo vamos a encontrar como permanecer. Y la palabra permanecer en este capítulo 15, por lo menos en los primeros 17 versículos, hay como 10, 11 veces que aparece la palabra permanecer, 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 permanecer. Ahora, decía yo, Jesús, curiosamente, no usó el término proskartereo que acabo de definir, ¿no? Sino usó el término griego meno. ¿Y cómo se traduce la palabra meno? Ahí lo tiene, morar, permanecer.
y eso indica una lealtad persistente de continuar en algo o alguien, o dentro de algo o dentro de alguien. Eso significa. Con esta aclaración en mente, mis hermanos, podemos hacer entonces la pregunta referente a este segundo problema que estoy comentando y que estamos enfrentando hoy en día y que debemos hallar solución. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no podemos nosotros morar? ¿Por qué nosotros no podemos habitar en la palabra de Dios hoy en día? ¿Por qué no podemos perseverar y ser fieles en la palabra del Señor? ¿Por qué no podemos serlo, mis hermanos? Déjenme darles 3 razones que nos muestra Juan capítulo 15. Déjenme darles 3 razones que este capítulo, por lo menos los primeros 17 versículos, nos muestra el apóstol Juan en la boca del propio Jesús. Y esto creo que va a ser clave para nosotros para superar nuestro problema de no perseverar. Escuchamos la palabra, la recibimos. Usted se puede deleitar en oírla, hasta en anotar. Varios de ustedes están anotando o revisarla después. Pero persevera usted en esa palabra. Gran problema para nosotros. ¿Por qué es que no perseveramos? 3 razones suficientes, mis hermanos, en esta mañana. Y luego oraremos. Porque tenemos que orar. Hemos rendido el corazón empezando, nos hemos dispuesto en mente delante de, ok, Dios le está hablando, le está mostrando en su palabra. Ahora, mi gran problema para no perseverar en la palabra, aquí está la solución. Y usted tiene que ser muy perspicaz, muy rápido para obedecer al Señor. Hay que hacer correcciones. Tengo que hacer correcciones en mi vida. Hágalas. Hágalas por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de la iglesia, por el bien del buen testimonio cristiano frente a un mundo que necesita modelos de vida cristiana. ¿Cuáles son esas 3 razones que nos muestra Cristo en este capítulo del Evangelio 15 de Juan? Primera razón, anote. ¿Por qué no perseveramos en la palabra? Porque no moramos en su tabernáculo. Porque no moramos en su tabernáculo. Pastor, ¿qué está hablando? Déjame explicarte esto. Déjame explicarte. Versículo 4 de Juan 15. Versículo 4 de Juan 15. Jesús está hablando. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra permanecer, acá es la que yo decía. Jesús está usando el término meno, que es el equivalente a proscartereo. En otras palabras, Jesús está diciendo, permaneced en mí, moren en mí, vivan en mí. Eso está diciendo el Señor, habiten en mí. Eso es lo que está dando a entender Jesús, ¿no? Y esto no es una posibilidad. Jesús está mandando, porque dice, permanecer en mí, está mandando. Está mandando, por favor, hermanos. Eso anótelo con letras gigantes, es un mandato, ¿no? Permanezcan en mí, vivan en mí, habiten en mí, está diciendo el Señor. Le aclaro por qué Jesús usa este término y por qué Juan lo está recordando y lo está transmitiendo a través del Evangelio. Esta palabra meno o equivalente al término proscartereo. Recuerda usted, si usted retrocede en el mismo Evangelio de Juan, no pierde el capítulo 15, si usted retrocede al inicio, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14 para ser más precisos. Usted yo sé que lo debe hasta tener marcado en su Biblia. Recuerda lo que ahí dice el apóstol Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó. Este es el punto. La palabra habitar acá en Juan 1:14 significa, en el término griego, significa que fijó su tabernáculo. Refiriéndose a Jesús, que fijó su tabernáculo, dice. O en otras palabras, puso su tienda en medio de nosotros. Cristo Jesús puso su tienda en medio de nosotros. O para usar un término que engloba todo eso, esta palabra rara para muchos y que muy pocos la han escuchado, tabernaculizó. Jesús tabernaculizó cuando vino. Ahora, ¿por qué el evangelista Juan, que escribe, ¿por qué utiliza esta palabra tan extraña, tan difícil de traducir?
De hecho, mis hermanos, ningún traductor la ha utilizado. La razón es muy simple. El apóstol Juan nos está llevando en nuestras mentes y está llamando nuestra atención hacia el tabernáculo en el desierto. Aquella tienda que el Señor les indicó cómo levantarla, los colores, la estructura, todo lo diseñó el Señor y simplemente les pasó los planos y háganlo así tal cual. Y ellos levantaron, esa era la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión. Ahí está llevando la mente de todos los que están leyendo el Evangelio. Juan, en su primer capítulo, pues el Señor Jesús es el cumplimiento de ese tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés. Lo que construyó Moisés solamente era una figura que preanunciaba algo mayor que vendría después. Y Juan está diciendo, lo que prefiguró el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés, ya, acá lo tienen, es hecho realidad, es Cristo. Cristo es el cumplimiento a la figura del tabernáculo levantado por Moisés. En otras palabras, Juan está diciendo, y yo creo que con mucho gozo y deleite está diciendo, lo estamos viendo, se hizo realidad. Aquel tabernáculo prometido es está con nosotros. Él puso su tienda, se tabernaculizó en medio de nosotros. Verlo en esa dimensión, mis hermanos, es más que emocionante. Ahora, Él es la tienda. Jesús puso su tienda. Él es esa tienda, es ese tabernáculo en vivo en medio de nosotros, en medio de esta humanidad pecadora. Ahora, no pierda de vista Juan 1:14. Recuerde usted ahora las palabras dichas por Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. ¿Sabe lo que dijo Jesús allí? Dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que están en cuarentenados, en pandemia, afligidos por subir al tren eléctrico para que no se contaminen, por el demasiado trabajo, a los que han perdido la chamba, a los que no tienen la salud bien, a todos los que están trabajados, fatigados, cargados. Venid a mí, dijo Jesús, y yo los voy a hacer descansar. ¿Recuerda eso? Ahora, en otras palabras, Cristo Jesús, Dios hecho carne, puso su tienda, tabernaculizó en medio de nosotros y, colocando su tienda en medio de nosotros, nos llama a entrar en su tienda. Nos llama a entrar en su tienda. ¿Para qué? Para que nos quedemos a vivir dentro de su tienda. Venid a mí, dice el Señor. ¿Capta eso? Al entrar a morar a Él, o dentro de Él, digamos, debemos, hermanos míos, debemos decidir vivir allí para siempre. El Señor no te fuerza, Él te llama a que entres a vivir en Él. Venid a mí. Ahora, tú entras, pero tú decides quedarte a vivir allí para siempre. Debemos decidir ser fieles a nuestro nuevo hogar, que es Cristo mismo. Debemos decidir ser fieles a mi nueva vida, que es Cristo mismo. Él es mi nueva vida. Si no lo hago, mis hermanos, no habrá fruto de una nueva vida. Es por eso que Jesús, regresando a Juan capítulo 15, versículo 4, es por eso que Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis, si no moran en mí, si no habitan en mí, no van a poder llevar fruto. ¿Captó esto, mis hermanos? ¿Por qué no perseveramos nosotros en la palabra recibida? Porque no hemos decidido morar en su tabernáculo. Aceptamos la invitación de entrar en su tabernáculo, pero no hemos tomado la decisión de quedarnos a vivir para siempre dentro del tabernáculo, dentro de la vida de Jesús. Algunos entran y salen del tabernáculo de la vida de Jesús. Algunos entran y salen del tabernáculo del Señor, otros se quedan un par de meses, otros se quedan un año y luego se vuelven a salir, se vuelven a ir. ¿Cómo es que vamos a perseverar en su palabra si no nos quedamos en su tabernáculo a vivir? Pregúntese. ¿Cómo vamos a perseverar en su palabra si no decidimos quedarnos a vivir dentro de su tabernáculo? Esta es una primer gran razón, mis hermanos, porque no hemos decidido morar, vivir, habitar dentro de su tabernáculo, me refiero al tabernáculo de Cristo mismo, no estamos siendo perseverantes en la palabra. Piense bien en esto. Haga la comparación con su propia vida.
Entonces, pero yo le decía 3 razones. Esta es la primera. ¿Cuál es la segunda? Versículo 5 de Juan 15. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, vuelve a repetir esto, el que habita, el que mora en mí, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. La segunda razón por la que no perseveramos en la palabra es porque no estamos arraigados a Cristo. Por favor, présteme mucha atención, no se distraiga. Miren, para que usted y yo podamos perseverar en la palabra recibida, como decía hace un instante, debemos decidir no solamente quedarnos a morar, a vivir en el tabernáculo de Cristo, sino también tenemos que decidir echar raíces dentro de ese tabernáculo. Uno debe decidir quedarse a vivir en el tabernáculo de Cristo y echar raíces en ese mismo tabernáculo, hermanos. Le pongo un par de ejemplos para que me comprenda bien esto. Si usted toma un árbol, cualquier árbol que sea, un árbol añejo, ¿no? Y lo saca desde raíz, lo desarraiga, en otras palabras, desarraiga todo el árbol, usted ve todas sus raíces, lo desarraiga el árbol de la tierra por completo, ese árbol solo va a tener un tiempo de vida y luego va a ir muriendo. Y ya no va a dar más frutos, obviamente. ¿Por qué? Porque ha sido desarraigado de la tierra. Pero si ese árbol sigue en la tierra, va a poder seguir perseverando en alimentarse, va a seguir perseverando en crecer, en desarrollar, y va a dar fruto, evidentemente, va a dar mucho fruto, si es que permanece ligado a la tierra. Hay árboles, no sé si usted ha leído, como la palmera, por ejemplo, cuyas raíces cumplen 2 funciones. 2 funciones. La palmera, usted sabe, vienen vendavales y no son derribadas, curiosamente, ¿no? Tiene unas raíces profundas. Pero las raíces de la palmera y de otros árboles cumplen 2 funciones. Esta ilustración es tremenda para nuestras propias vidas como creyentes. Cáptela, por favor. Entonces, estos árboles, estos tremendos árboles, sus raíces cumplen 2 funciones. La primera función es de expansión y la segunda es de profundidad. Le explico rápido. Sus raíces cumplen la función de expandirse, porque la palmera o cualquier otro árbol grande como estos basa su estabilidad, la basa en la expansión de sus raíces. Solo así puede enfrentar las tormentas, los tornados, los vendavales sin caerse, sin ser echada abajo. La expansión de sus raíces le da esa estabilidad. Pero por otro lado, sus raíces también cumplen la función de profundidad. ¿Para qué? Para alimentarse, porque a través de la profundidad van buscando sus raíces las corrientes de aguas subterráneas. Y hay lugares como los desiertos del centro de África, donde hay árboles. Hay un árbol, curiosamente, que se llama el árbol del pastor, que han descubierto que sus raíces tienen como unos más de 70 metros de profundidad. Es decir, esas raíces van muy profundas buscando agua subterránea. ¿Para qué? Para su alimentación. Entonces, es estabilidad y es alimentación. Cuando nosotros decidimos no solamente morar en Cristo, quedarnos a vivir dentro de su tabernáculo, sino también cuando decidimos echar raíces en Él, entonces nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas ganan estabilidad. Escúchenme, a todos los inestables, a todos aquellos que, ya no puedo más, que ¿cuándo se va a levantar? ¿Cuándo llega la vacuna? La vacuna, la vacuna, la vacuna. Cuando usted decide vivir en Cristo, cuando usted decide morar en Él, cuando usted decide echar raíces en su tabernáculo, ganamos, hermanos, estabilidad. ¿Estabilidad contra qué? Contra las tormentas, tornados, pandemias, desánimos, etcétera, etcétera. Y no nos van a agarrar ni desprevenidos, ni nos van a tumbar hacia abajo. Estabilidad. Pero también vamos a ganar madurez. Madurez, la vida madura sabe escudriñar la palabra, como las raíces entran saben dónde ir a lo profundo para encontrar las corrientes de agua a las cuales beben ávidamente, ¿no? Saben dónde se hallan esas corrientes de aguas profundas, las aguas profundas de la vida de Cristo, aguas que nutren, aguas que fortalecen, aguas que dan claridad a los ojos espirituales. Hermanos míos, escúchenme, ¿cómo vamos a perseverar en la palabra recibida si no decidimos echar raíces en Cristo y su palabra?
¿Cómo vamos a perseverar la palabra si no decidimos habitar en su tabernáculo y no decidimos echar raíces dentro de su tabernáculo? ¿Cómo vamos a perseverar sin la palabra? Por eso estamos fallando. Pero yo decía 3 razones. Voy por la última. ¿Por qué no perseveramos en la palabra? Porque no le he permitido a la palabra morar en mí. No le he permitido a la palabra morar en mí. Versículo 7, Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí, vuelve a decir eso el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. Lea bien, por favor. No está diciendo, si tú permaneces en mis palabras. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo, si permanecéis en mí, si moras en mí, si echas raíces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Y está usando la palabra meno. Si mis palabras meno en vosotros. Si mis palabras moran en ustedes, si mis palabras habitan en ustedes, eso está diciendo. Una cosa es que yo permanezca, ¿no? Y este es el tercer problema que tenemos que enfrentar, porque no le hemos permitido a la palabra de Dios que more en nosotros. Entienda esto, por favor. Una cosa es que yo permanezca en la palabra, haya decidido morar en la palabra, es decir, estudiarla, tener mi devocional, escucharla, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que yo deje a la palabra que permanezca en mí y me transforme, que deje a la palabra cumplir sus propósitos en mí. Le pongo un ejemplo práctico, por favor, y creo que es la falla de muchos hoy en día, ¿no? La falla de muchos creyentes. Yo puedo, escúcheme, todos los días yo puedo cumplir mi devocional. Infaltable. Escucho mi devocional, reviso el texto, puedo cumplir, entre comillas, mi devocional. Puedo cumplir mi estudio del material bíblico que estoy llevando en mi grupo de encuentro. Puedo cumplir, puedo entrar a estudiar, estoy cumpliendo. Pero si me preguntan respecto a lo que estoy estudiando, si me preguntan respecto a mi devocional, no puedo responder nada. ¿Le ha pasado eso? ¿Puedes explicarme lo que estudiaste en tu tema de la santidad de Dios la semana pasada? Ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque esa palabra no la has dejado. Entraste al estudio, llevaste el devocional, pero cumpliste, sí, pero no le has dejado esa palabra que entró permanecer en ti, no la retuviste. Solo has cumplido un estudio, solo has cumplido un devocional, por eso no la recuerdas más. ¿Y a quién edificas en esa actitud? A nadie, ni a ti mismo siquiera. El árbol, el que yo decía hace un instante, profundidad, sus raíces profundas, toma el agua, la absorbe y la retiene. El árbol no mete sus raíces profundas y se encuentra con las corrientes subterráneas y toma un poquitito y luego la vuelve a botar. No, absorbe con avidez el agua y la retiene en su tronco. La retiene. Esta es la figura, hermanos. Déjame ilustrarte con la vida de Esteban rápidamente este ejemplo para no verlo en el árbol, sino verlo en las Escrituras. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice, Jesús está diciendo esto a sus discípulos. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Les dice, cuando os traigan ante las sinagogas, los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Es una maravillosa promesa y orientación de parte del Señor. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 7, a partir del capítulo 7, versículo 2 hacia adelante, ¿no es cierto? Vamos a leer la manera en que Esteban argumentó luego de ser tomado prisionero, fines del capítulo 6, y puesto delante del concilio, las autoridades judías religiosas, para juicio. Es impresionante, mis hermanos, a partir capítulo 7 de los Hechos, ¿no? Versículo 2 hacia adelante, lo que usted va a leer es el sustento que hace Esteban de su defensa, versículo 2 hasta el versículo 53. Del versículo 2 hasta el versículo 53, usted encuentra ahí toda la descripción
absolutamente toda la defensa de Esteban frente a todas las acusaciones por las cuales fue llevado a concilio. Ahora, escúcheme por favor, no voy a leer todo eso, obviamente usted lo puede releer, pero voy a decir lo siguiente. Es impresionante, mis hermanos, el recorrido que Esteban hace por el Antiguo Testamento, por la historia de Israel. Datos que solamente se hallan en las Sagradas Escrituras. Mire, al menos en todos esos versículos, en este discurso, en este mensaje de Esteban, al menos hay 51 referencias al Antiguo Testamento que Esteban citó. 51 referencias al Antiguo Testamento que Esteban citó. La respuesta de Esteban, mis hermanos, ¿fue acaso simplemente el producto de una obra milagrosa, momentánea del Espíritu Santo, como Jesús prometió en este texto que acabamos de leer del Evangelio de Lucas capítulo 12? No se preocupen, el Espíritu Santo les va a poner la palabra que deban decir. ¿Fue un acto milagroso que Jesús pusiera 51 referencias del Antiguo Testamento en la boca de Esteban, así desde la nada? ¿O acaso es que hubo algo en Esteban que permitió que el Espíritu obrara de esa manera? Mire, hermanos, podemos nosotros notar que Esteban estaba muy familiarizado con las Escrituras, muy familiarizado con la historia de Israel. Ciertamente Esteban es un buen modelo, siempre va a ser un buen modelo de alguien que vivió las palabras del apóstol Pablo. ¿Cuáles palabras, pastor? Las que él escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16, y este es parte de los textos que debe traer solución a nuestro problema de no perseverar en la palabra porque no le dejamos morar a la palabra en nosotros. ¿Qué dijo Pablo en Colosenses 3:16? Dijo, la palabra de Cristo, capte esto, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Yo sé que la has leído, pero ahora tienes una nueva comprensión. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. La palabra de Cristo more ricamente. Miren, hermano, y aquí está la respuesta de lo que le ocurrió a Esteban. No fue algo, un milagro que Dios puso 51 textos del Antiguo Testamento. No, no fue así. Esteban no era un creyente vacío. Escúcheme con cuidado. Esteban no era un creyente vacío. Él estaba completamente lleno de la palabra del Señor. De modo que tenía un buen depósito en su ser, en su mente, de donde el Espíritu Santo podía echar mano para guiarlo a hablar, para guiarlo a predicar, para guiarlo a enseñar. Había un buen depósito. Esto lo tuvo que haber aprendido y estudiado Esteban previamente. Cuando acumulamos, mis hermanos, un depósito en nosotros de la palabra del Señor, le damos al Espíritu una rica reserva de donde Él puede hablar a nosotros y a través de nosotros. Y entre más rico sea ese depósito, más rico será su hablar, hermano, hermana, comprenda. Mientras más llene ese depósito de la palabra, más rico será su pensar, más rico será su hablar, más rico será su compartir. Debido a que Esteban estaba lleno ricamente de la palabra, mis hermanos, él podía hablar de una manera tan profunda y tan clara. Esteban le permitió a la palabra del Señor morar en él. Cuando le enseñaron esos 51 citas del Antiguo Testamento, le tuvieron que enseñar a Esteban. Cuando él le tocó aprender esas citas del Antiguo Testamento, él retuvo la palabra. No la dejó ir así. Él no fue un cumplimiento nada más, ay, porque tengo que estudiar. Desde niño los judíos nos meten todo el Pentateuco. No fue esa carga para él. Él absorbía, él retenía toda la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esteban estudió la palabra para fijarla en su corazón, para retenerla en su mente y dejarla obrar en el momento oportuno. Por eso siempre tenía algo que predicar de la palabra de Dios. Esta oportunidad la notamos en el capítulo 7. Tremendo mensaje, un poderoso mensaje lleno de la palabra. Permitir que la palabra, mis hermanos, de Cristo more ricamente en nosotros implica, escuche, implica mucho más que memorizar algunos versículos de la Biblia. Que la palabra more en nosotros es más, hermanos, que memorizar versículos.
Para que la palabra more ricamente en nosotros, debemos permitir que la palabra profundice en nuestro ser, nutra nuestro espíritu, impacte nuestras almas. Cada vez que yo enfrento mi devocional, cada vez que escucho un estudio o estoy haciendo un estudio, debo dejar que la palabra, en primer lugar, apenas entre por mis sentidos espirituales, yo debo retenerla. Y debo permitirme que me impacte la palabra. No es solo leer. Debo dejarle a la palabra, que es viva y eficaz y es más cortante, que me corte, que me impacte internamente. Si no hay impacto, no va a haber transformación. Para esto es necesario que apartemos un tiempo para absorber la palabra de Dios como alimento, para comerla, digerirla y asimilarla progresiva y paulatinamente. Y acá nos enfrentamos otra vez al problema. No tengo tiempo. La realidad es que sí tiene tiempo. Es un asunto de organizarse. En estos tiempos es un asunto de reorganizarse. Esto es que la palabra de Dios more en nuestros corazones. No hemos permitido que la palabra de Cristo more en nuestros corazones, mis hermanos. No hemos permitido nosotros tomar la decisión de morar en el tabernáculo del Señor. No hemos tomado la decisión de echar raíces dentro de ese tabernáculo. Y no hemos tomado la decisión de que su palabra more en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar en la palabra, mis amados? Termino diciendo lo siguiente. No se trata, hermanos, que en esta mañana yo como su pastor les anime a hacer todo esto. Hermano, le animo, tome la decisión de quedarse a vivir en el tabernáculo del Señor, tome la decisión de echar raíces dentro de ese tabernáculo, tome la decisión de empezar a estudiar la palabra con otra actitud, reténgala, ¿no? Ámela, absórbala. Mire, mis palabras son absolutamente insuficientes. ¿Sabe cuál es la clave acá? Las decisiones que usted tiene que tomar. La decisión de me quedo a morar en la tienda del Señor. Que digan lo que diga, que se caiga el mundo entero, tengo que decidir quedarme a vivir en el tabernáculo del Señor. Tengo que tomar la decisión, voy a echar raíces. Ya no puedo estar entrando y saliendo de la tienda del Señor, de su presencia, de sus mandatos. No, tengo que echar raíces y empiezo a echar raíces. Y echo raíces y me empiezo a nutrir desde las profundidades de Dios. Recuerde, un abismo llama a otro abismo. Me meto a las profundidades de Dios. Necesito absorber las aguas vivificantes de las profundidades de Dios. Y así dejo que su palabra more en mí, la retengo, se queda a vivir en mí. Son tres decisiones importantes que usted y yo tenemos que tomar en esta mañana, mis hermanos. Y quisiera terminar con eso, que podamos, Dios ha hablado ahora, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu ha dicho, reténgalo y obedézcalo. Tiempo de decidir, mis hermanos. Ahí donde está, por favor, cierre unos instantes sus ojos. Necesitamos tomar unos minutos. No podemos, ya se acabó. ¿Qué más viene? Pasamos, chao, por acá. No, por favor. Mire, Dios le habló. Tómese unos instantes. Ore conmigo ahí. Dígale conmigo, Señor, quiero ser un adorador. Dígale así. Señor, de verdad quiero ser un adorador. Y un adorador que te honre en cada acción, Señor. Si tu palabra dice que tengo que entrar a morar en tu tabernáculo para siempre, Señor, perdóname por haber estado entrando y saliendo de tu presencia. Si tu palabra dice que tengo que echar raíces dentro de ese tabernáculo, ayúdame, Señor, a empezar a enraizarme en tu presencia. Si tu palabra dice que tu palabra tiene que abundar en mi mente y en mi corazón, Señor, echo raíces para absorber todo, Señor. Toda la sustancia, toda la profundidad de tu palabra para que more en mí, Señor. No solo para que me alimente a mí, sino para que te honre a ti, para que pueda compartirla con otros. Deseo ser un adorador que te honre en cada acción, Señor, y que pueda alegrar tu corazón. Ser un adorador. Que mi vida, Señor, pueda ser una alabanza de amor y de obediencia a ti, Señor.